Buenas noches, amable auditorio de Encuentro Ciudadano por la Paz y de la UBAC, Estado de México. Estamos nuevamente en estas sesiones de los jueves en las que ustedes nos han brindado su atención. Hoy continuamos con una plática relativa a la doctrina social de la Iglesia. Contamos con la presencia del Padre Arturo Ríos, Cruzado de Cristo Rey. Buenas noches, Padre, ¿cómo está? Muy buenas noches, queridos amigos de Encuentro Social. Muy buenas noches, Jorge. Me alegra mucho podernos encontrar por estos medios, sabiendo que yo tengo la oportunidad, por cierto, de conectarme en otros momentos en diversas circunstancias y siguiéndolos. Y hoy agradezco que pues me puedan invitar a poder pues compartir. Hoy lo hacemos a través de estos medios. Agradezco muchísimo, de verdad, y con el gusto de poder compartir algunas reflexiones dentro de los otros que han compartido y que sé ahora estarán conectados con nosotros, muchos que nos conocemos. Y agradezco mucho la invitación. Pues no tiene de qué, Padre. Mire, vamos a hacer una breve semblanza curricular. Le pedí al Padre un currículum breve, pero es importante con todos los estudios y actividades. Entonces vamos a tratar de resumir. El Padre, ya platicamos y ya lo conocen muchos de ustedes, es el reverendo Padre Arturo Ríos Martínez, pertenece a la Sociedad Sacerdotal de los Cruzados de Cristo Rey, es oriundo de Cuernavaca, Morelos, es licenciado en Filosofía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, tiene un bachillerato en Teología en el Estudio Teológico de San Ildefonso en Toledo, España, licenciatura en Ciencias Religiosas, Estudio Teológico de San Ildefonso también en Toledo, España, lo hizo al mismo tiempo, del 90 al 94, licenciatura en Teología Dogmática en la Facultad del Norte de España, Burgos, maestría en Calidad Total de la Educación en la Universidad Católica de Honduras. Tiene una infinidad de diplomados que pues no podemos aquí mencionar, pero son muchísimos. Algunos de manera particular son, y varios de ellos son en relación a la doctrina social de la Iglesia, que es lo que va hoy a ofrecernos el Padre, ¿no? Tiene una amplia experiencia laboral, sobre todo tiene una amplia experiencia laboral como catedrático la cuestión educativa, pues en diferentes lugares, ¿no? Desde el 87 hasta el 2016. También tiene una experiencia pastoral, trabajando en formación pues de gente, ¿no? Que es lo que le encanta al Padre. Y a mí me llamó muchísimo la atención que al final nos pone su misión de vida, que es ser sacerdote y pastor de la Iglesia Católica y educador de almas. Entonces es algo pues muy, muy breve acerca del currículum del Padre. Pues Padre, está usted en su programa. Le agradecemos muchísimo que nos acompañe y procedo a compartir la pantalla, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí. Y por favor me avisa si usted la está viendo, ¿no? Sí, desde luego, te agradezco muchísimo. Eh, Ahí pues está. bueno, sí, exacto. Muchas gracias, agradezco muchísimo la invitación. Precisamente hoy trataremos de trabajar un poquito en cuál es el aporte de el Papa Benedicto XVI a la doctrina social de la Iglesia. Iremos, si Dios así lo permite, este programa y algunos otros programas más. Ahora yo me quisiera detener un poquito propiamente en tres principios que han sido relevantes y que hacen que la doctrina social de la Iglesia es posible y necesaria en el pensamiento del Papa Benedicto XVI. Para esto quisiera proceder de la siguiente manera. Quisiera de alguna manera estar atento a una serie de elementos que nos permitirán pues entender. Después, la siguiente sesión, yo quisiera entrar en otra serie de planteamientos por ahí que me parece que son necesarios e importantes dentro del pensamiento social del Papa eh, Benedicto, que tienen que ver con
una serie de temas como son la verdad, la libertad y, desde luego, su planteamiento delante de la doctrina social de la Iglesia. También me quisiera detener, si así después lo permite, ir trabajando ya por último en la Caritas in Veritate, que será el documento de la doctrina social de la Iglesia, que es uno de los más interesantes y es un gran compendio después de basarse en un comentario popular, un progresio sobre la doctrina social de la Iglesia. Sin más, yo paso un poquito a estos tres principios relevantes. Quisiera iniciar, si me puedes pasar la siguiente slide, por favor. Quisiera iniciar con algo muy interesante. Al Papa Benedicto XVI le gustan los cuentos y le gustan mucho los cuentos para poder digerir sus densas reflexiones. Así que vamos a comenzar con uno de ellos. Ustedes recordarán que el Papa Benedicto XVI en el año 1964 publicó un estudio que se llama Introducción al Cristianismo, un libro que ha sido muy publicado, muy leído, y en el cual, en el prólogo, hace una cita de Harvey Cox en su libro La ciudad secular, que cuenta cómo un circo danés se empezó a incendiar. Y entonces el director del circo envió un payaso a la aldea más cercana, un hombre que estaba preparado para actuar, para que pidiese auxilio al pueblo más cercano y que los del pueblo más cercano acudiesen con urgencia al circo para poder ayudar a apagar el fuego que estaba haciendo llamas este circo. Imagínense cómo todos angustiados y demás. Y entonces los que del pueblo ahí cercano que estaban ahí, no sabían que había llegado la gente del circo, ni sabían que estaba incendiado, creyeron que se trataba de un gran trabajo de actuación de este payaso, que era tan profesional que los estaba invitando precisamente a que fueran a apagar el circo porque estaba en llamas, ¿verdad? Hasta lloraron de la risa de la buena actuación del payaso que estaba ahí. Sin embargo, el payaso le daban ganas de llorar y en vano les persuadió. Los que del pueblo que estaban ahí, ¿verdad? Aumentaban las carcajadas hasta que por fin las llamas llegaron también al pueblo. Ya habían abrazado el circo, ¿verdad? Y la aldea y fueron consumidos por las llamas. Y me parece oportuno comenzar con esta anécdota al hablar de lo social, porque con frecuencia se percibe que la doctrina social de la Iglesia nos pisa, no, parece que no está pisando tierra, parece que no logra comunicar totalmente con su gran potencialidad lo que tiene que comunicar. Algunas parece ver que incluso es la gran olvidada, como muchos dicen, delante de la enseñanza de la Iglesia. Y entonces, hoy, la aldea global, como bien lo ha dicho el Papa Francisco, de nuestro planeta Tierra, arde en llamas, está consumida por miles de problemas, está consumida por miles de situaciones sociales. La doctrina de la Iglesia se presenta como algo generoso, cual bombero, cual voluntario, payaso de circo, que angustiado por sofocar el incendio sin lograr más que risas burlonas, por creer que su mensaje tiene poco de real. De hecho, si recordamos, el Papa Benedicto dio a conocer dos instrucciones muy interesantes sobre la cuestión de la teología de la liberación y salía a la defensa de la doctrina social de la Iglesia, reivindicando su perenne actualidad de la doctrina social de la Iglesia. Y así, ustedes recordarán que una de ellas se llama Libertatis Nuncius, del 6 de agosto de 1984, en que llega a constatar que la doctrina social de la Iglesia es rechazada con desdén. Se dice que procede de la ilusión, y estoy citando la Libertatis Nuncio, de un posible compromiso propio de las clases medias que no tienen destino histórico. La nota dejaba muy claro que de ninguna manera debe interpretarse como una desautorización de todos aquellos que quieran responder generosamente y con auténtico espíritu evangélico a la acción preferencial por los pobres. Tampoco quería ser pretexto para quienes se atrincheraran en una actitud de neutralidad y de indiferencia ante los trágicos y urgentes problemas de la miseria y de la injusticia. De tal manera que parece ser que con frecuencia
la doctrina social de la Iglesia se presenta así. Y sin embargo, aquí está el acierto importante de el Papa Benedicto XVI delante de la situación de su aporte a la doctrina social de la Iglesia a través de un rico magisterio con una audacia y con una profundidad tal. Lo vemos así en dos elementos. Si me puedes pasar la siguiente, por favor, si eres tan amable. Tanto Juan Pablo II, esto también es importante decirlo, promovieron un momento realmente de relanzamiento de la de la Iglesia, y digo, dos documentos, la siguiente, por favor, si eres tan amable, que yo creo que son interesantes para nosotros. Uno, el compendio de la doctrina de la Iglesia, que sale precisamente durante el pontificado del Papa Benedicto XVI, y que de alguna manera es un documento que nos indica que la doctrina social de la Iglesia es como un desarrollo orgánico de la verdad del Evangelio acerca de la dignidad de la persona humana y sus dimensiones sociales, y contiene principios de reflexión, formula criterios de juicio y ofrece normas y orientaciones para la acción, el número 509. Yo me detengo un poquito en este aspecto, perdón, pero fíjense cómo de manera tan audaz, tan interesante, ante la situación de que el mundo dice, no, pues es que pues hay que se sigan haciendo bolas los padrecitos o los que puedan transmitir la doctrina social de la Iglesia, pero aquí lo interesante es que esto que nos dice el compendio es un desarrollo orgánico de la verdad del Evangelio. La doctrina social de la Iglesia es desarrollo de la verdad del Evangelio. Entonces, la doctrina social de la Iglesia es evangelización, y que precisamente es este desarrollo del Evangelio acerca de la verdad de la persona humana. La persona humana por sí misma es social. Entonces, como persona social, que es todos los problemas que le atañen a su vida social, a su vida política, al entorno al cual vive y demás, tienen que ser iluminados desde la luz del Evangelio. Y desde luego, esto tiene una serie de principios de reflexión, ¿verdad? De criterios de juicio y de orientaciones para la acción, como bien lo conocemos, como bien sabemos los que estudiamos la doctrina social de la Iglesia. Y el otro, desde luego, el otro ha sido el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que pensamos que en estos documentos el Papa Benedicto XVI ha tenido un protagonismo decisivo. Precisamente él impulsó muchísimo el trabajo para la cuestión del compendio. De ahí que por eso ponemos estos elementos. Ahora, quisiera ir a algo mucho más concreto, de acuerdo a lo que significa un aporte. Y precisamente yo recogí algunas reflexiones que me parecían importantísimas en estos momentos para nosotros, puesto que el pontificado del Papa Benedicto XVI fue un pontificado corto, con todo lo que ahora no hablamos acerca de las circunstancias, de que si la renuncia, de que si esto no nos interesa de alguna manera su aporte delante de la situación del pensamiento de la doctrina social de la Iglesia. Y me quisiera tener, ¿quieres pasar la siguiente, por favor, si eres tan amable? Bueno, esta es otra cosa también que quisiera que tomáramos en cuenta delante del aporte del Papa Benedicto XVI, que muchos de los documentos que Juan Pablo II hizo, no tan solo de orden social, pero varios de ellos de orden social, por ejemplo, la Solicitudes Socialis, la Centesimus Annus y demás, fueron revisadas por el Papa Benedicto XVI. Tanto desde esta condición de ser amigos, pero también de la condición de ser el Papa Benedicto XVI un gran teólogo. Y así, como prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, también tuvo que pasar la revisión de estos documentos. De tal manera que en la doctrina social de la Iglesia tenemos una gran herencia de ética y moral social de la Sagrada Escritura, que está elaborado por el curso de los siglos en la experiencia cristiana y recientemente muy elaborada en las enseñanzas de su santidad, el Papa Benedicto XVI, ¿no? Y en una síntesis, por un lado, de una ética, de un ethos y de una moral relevada, y por otra parte, una reflexión sobre la experiencia de nuestros tiempos. De tal manera que
hay una serie de aportes. Sería muy largo ahora podernos detener ante un pontificado tan breve, pero no solo en las encíclicas que ya después haremos mención de ellas, sobre todo de Deus Caritas es, de Caritas in Veritate, que tienen grandes elementos de desarrollo de la doctrina social de la Iglesia, sino detenerme en algo aún más determinante delante del aporte que hace el Papa Benedicto XVI durante sus 8 años de pontificado, que han sido fundamentales para la doctrina social de la Iglesia. ¿Sí? Precisamente, ¿quieres pasar la siguiente, por favor? El próximo 19 de abril se va a celebrar el aniversario de la elección de Benedicto XVI como sumo pontífice. El 19 de abril del 2005, precisamente se celebrará este pontificado, un pontificado lleno de gran riqueza, como todos los pontificados. Este pontificado breve, pero lleno también de una situación muy especial, delante de una situación muy concreta. El pontificado larguísimo de San Juan Pablo II, un pontificado de 27 años, casi 30, larguísimo, muy fructífero, de grandes aportaciones, de grandes viajes, pero siempre acompañado con este hombre sencillo, humilde, tímido, que presidía o fue invitado a presidir la Congregación de la Doctrina de la Fe, y que es un pontificado de gran riqueza para la doctrina social de la Iglesia. Y la importancia de su aportación a la doctrina social de la Iglesia, no tanto en las enseñanzas directas en este ámbito, sino de manera más general en la aclaración sobre los cimientos de la enseñanza social de la Iglesia. Yo quiero ser y acentuar esta situación. Desde luego que hay un gran aporte a las enseñanzas directas en la doctrina social de la Iglesia, pero aún más en la aclaración sobre los cimientos de las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, no solo va a los valores que emanan de la doctrina social de la Iglesia, que son referencias, sino precisamente va a los principios de la enseñanza social de la Iglesia. Estos principios que no son referencias, son principios de los cuales emana esta enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. De ahí, por eso, estar muy claros delante de esto y de la importancia de este, y que hoy no resalta lo suficiente precisamente estos cimientos de la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. ¿Quieres pasar a la siguiente? Hay algo que llama mucho la atención, que en el 2005 el Papa Benedicto XVI nos regalaba una encíclica Deus Caritas es, una encíclica larga, que inicia la primera parte hablando del amor de alguna manera en sus diversos desarrollos y dimensiones, y que no me detengo en esta parte, sino en la segunda parte más, en la aplicación de la caridad como amor delante de la situación de las relaciones sociales y de la caridad en torno a la dimensión social y política del hombre y del cristiano. Entonces, hay un párrafo larguísimo, y el párrafo en número 28 de la segunda parte, en el que podemos considerar que es una pequeña encíclica social. De hecho, es interesante, yo aquí cito dos partes de este párrafo, y después ustedes lo pueden hacer en su estudio muy particular o en el desarrollo de lo que quieran y demás, pero llama mucho la atención que dice: para definir con más precisión la relación entre el compromiso necesario para la justicia y el servicio de la caridad, hay que tener en cuenta dos situaciones de hecho. Una primera, el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política. ¿Y quién diría que el Papa Benedicto empieza hablando del amor filia y del amor de amistad, y después
él lo lleva a aplicar en una situación de hablar del orden justo en la segunda parte, y ya precisamente en numeral 28, estableciendo cómo es necesario un orden justo en la sociedad y que el Estado tiene la tarea principal de la política. Un Estado que no se rige según la justicia se reducirá a una gran bomba, a una gran banda, perdón, de ladrones, ¿verdad? Dijo una vez San Agustín. De tal manera que es propio de la estructura fundamental del cristianismo la distinción entre lo que es el César y lo que es de Dios. Esto es, entre el Estado e Iglesia, o como dice el Concilio Vaticano II, el reconocimiento de la autonomía de las realidades temporales. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo concluye? Ya los provoco a todos los que, a nuestra audiencia que nos están escuchando, los provoco para que se acerquen y releen de nuevo Deus Caritas es, desde el principio, después se pasa en la segunda parte, que es un verdadero compendio de la doctrina social de la Iglesia. Y después desarrolla otra parte más interesante. Dice, la otra situación de hecho es que el amor caritas siempre será necesario, incluso en la sociedad más justa. No hay orden estatal, por justo que sea, que haga superfluo el servicio del amor. Quien intenta desatenderse del amor se dispone a desatenderse del hombre en cuanto hombre. Siempre habrá sufrimiento que necesite consuelo y ayuda. Siempre habrá soledad. Siempre se dará también situaciones de necesidad material en las que es indispensable una ayuda que muestre un amor concreto al prójimo. Y solamente por citar este pequeño párrafo, ¿no?, que está en la Deus Caritas es, pero también hay otro documento así interesante, la Caritas in Veritate. ¿Quieres pasar a la siguiente, por favor? En el 2009, el Papa Benedicto XVI nos regalaba este documento, que es una encíclica plenamente social, con la que se conmemora la Populorum Progressio, como ya lo decía a la introducción de nuestra plática, de Paulo VI. Ustedes recordarán, sobre todo, que hay una parte interesante ahí, dentro del numeral número el 27 de la Caritas in Veritate. Dice, en muchos países pobres persiste y amenaza con acentuarse la extrema inseguridad de vida a causa de la falta de alimentación. El hombre causa todavía muchas víctimas entre tantos Lázaros a los que no se les consiente sentarse a la mesa del rico Epulón, como en cambio Pablo VI deseaba. Dar de comer a los hambrientos es un imperativo ético para la Iglesia Universal, que responde a las enseñanzas de su fundador y Señor Jesús sobre la solidaridad y el compartir. En la Caritas in Veritate. Hermoso texto, hoy tan actual para nosotros en las circunstancias que hoy vivimos y ante las realidades que estamos viviendo de esta situación difícil, de una recesión. Yo creo que nos viene muy bien. Y yo lo citaba a propósito, lo cito a propósito de la actualidad de la Caritas in Veritate para nosotros. Pero me voy deteniendo. Hay otra situación también muy interesante. En las jornadas, en los diversos mensajes para la Jornada Mundial de la Paz de los 8 años del pontificado, también se contienen importantes enseñanzas sociales. Cito una de la jornada del 2008 que me llamó muchísimo la atención, que la pongo a posta también a propósito. La familia natural, en cuanto a comunión íntima de vida y amor, fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, es el lugar primario de humanización de la persona y de la sociedad. Lugar primario de humanización. Es donde nos hacemos seres humanos, es donde nos hacemos personas, ¿verdad? La cuna de la vida y del amor. La cuna de la vida y del amor. Con razón, pues, se ha calificado a la familia como la primera sociedad natural, una institución divina, fundamento de vida de las personas y prototipo de toda organización social. Vaya, no tiene desperdicio esta pequeña cita con un contexto
tan apretado, pero con gran enseñanza y con gran esencia, por citar solo algunas de las enseñanzas. Pero vámonos más adelante porque si no me voy retrasando y no me dará el tiempo para poder abordar lo que queremos abordar de estos principios. ¿Quieres pasar a la siguiente? Cierto que hay otra serie de elementos también interesantes porque también hay algunos discursos que han llamado muchísimo la atención. Por ejemplo, el discurso que dio a conocer, bueno, dejo esta otra también de la Jornada Mundial de la Paz, esta ahí se las dejo, que es también a propósito de uno de los temas muy candentes en nuestro país, la libertad religiosa, Camino para la Paz. Pasamos a la siguiente, no me tengo en esta, a lo mejor lo abordaré en la otra. Y hay una cuestión interesante. Hay un discurso que también es muy apropiado delante de las enseñanzas grandes que tiene el Papa Benedicto XVI, que es el que hizo en el Parlamento alemán en Berlín el 22 de septiembre del 2011, ese jueves 22 de septiembre, en el cual realmente nos encontramos con un mensaje fuertísimo, un mensaje en el cual los temas fundamentales que eran el poder y el derecho natural son abarcados. Pongo una pequeña cita solamente delante de esto. ¿Cómo se reconoce lo que es justo? Dice el Papa, en la historia, los ordenamientos jurídicos han estado casi siempre motivados de modo religioso, sobre la base de una referencia a la voluntad divina. Se decide aquello que es justo entre los hombres. Contrariamente a otras grandes religiones, el cristianismo nunca ha impuesto al Estado y a la sociedad un derecho revelado, un ordenamiento jurídico derivado de una revelación. En cambio, se ha remitido a la naturaleza y a la armonía entre la razón objetiva y subjetiva, ¿verdad? Y se ha referido a esta armonía y a una armonía que, sin embargo, presupone que ambas esferas estén fundadas en la razón creadora de Dios. No tiene desperdicio también esta otra cita ahora que tenemos esta serie de determinaciones, no en nuestro, digamos, en nuestros parlamentarios de nuestro país, ¿verdad? Que tendrían que tener en cuenta esta serie de citas imperdibles, que muchos de repente dicen, no, es que es una aporte cuestión de meramente religiosa, y ustedes los católicos, no, es un aporte de doctrina política muy profundo, muy serio, muy serio. Pero vamos más adelante también. Hay otra cita también, ¿quieres pasar la siguiente? Que me llama muchísimo la atención y que es otra de las imperdibles. ¿Quieres pasar a la siguiente? Eso. Bueno, que también ya haré referencia a ella, y haré referencia precisamente a propósito de uno de los valores que es la relación entre naturaleza y sobrenatural, que fue un discurso que hizo el Papa en el Colegio de los Bernardinos en París en el 2008, al cual la referencia en el siguiente slide. Pero ahora me detengo en esto. ¿Cuál es el mayor mérito del Papa Benedicto? Ya hicimos una serie de referencias así, como un collage de algunas referencias en torno a su aporte, digamos, con algunas citas, así unos ejemplos concretos. Ahora, ¿cuál es el mayor mérito del Papa Benedicto XVI de haber ahondado como ninguno de sus predecesores en los principios que hacen que la doctrina social de la Iglesia no solo sea posible, sino también necesaria? Vuelvo a insistir, no solo posible, sino necesaria. Ahora doy a conocer, ilustro al menos 3 de estos principios que son de los más relevantes. 1, la relación entre naturaleza y lo sobrenatural. 2, la verdad. Y 3, el concepto correcto de laicidad. Por hacer referencia de estos. Podríamos hacer referencia de otros más, pero creo que con estos 3 podremos tener una muestra clara de lo que significa precisamente eso. El gran aporte del Papa Benedicto XVI, ¿verdad? A esos principios que hacen de la doctrina social de la Iglesia no algo solo posible, sino necesario. Voy al primero. ¿Quieres pasar la siguiente, por favor, si es tan amable?
la relación entre naturaleza y lo sobrenatural. Esta relación ha de tener una gran profundidad teológica y filosófica. De hecho, si nos damos cuenta, la relación entre naturaleza y lo sobrenatural es uno de los temas fundamentales. Nuestra naturaleza humana, la relación en torno a Dios, a lo sobrenatural, aquello que va mucho más allá de las cuestiones meramente del hombre y lo que le atañe al mundo material y al mundo desarrollado por el hombre en la situación de la ciencia, de lo social, de lo político, de lo económico, etcétera, etcétera. Es decir, esto que tiene que ver con esta relación entre lo natural y lo sobrenatural. Siguiendo los pasos de una insuperable tradición cristiana, el Papa Benedicto nos da un ejemplo claro de tener tan claro y de darnos a conocer esta relación entre lo natural y lo sobrenatural en un discurso, como ya lo mencionaba, que es imperdible, y los invito a que lo busquen por ahí, en cualquiera de las redes sociales o en la propia, buscando Benedicto XVI y demás, y lo van a encontrar, que está, por cierto, en la página del Vaticano. El discurso que hizo en el Colegio de los Bernardinos en París del 2018. Muchos dirán o pensarán que es de San Bernardino de Siena. No, no, no. Es acerca de la referencia de este colegio. Está establecido precisamente en una antigua abadía en París y está referido precisamente a la vida del monacal y a la vida de San Bernardo concretamente, y de una fundación que quiso hacer por ahí presente el, el cardenal Jean-Marie Lustiger, que fue el primado de París, muy cercano al Papa Juan Pablo II, muy cercano al Papa Benedicto XVI, y que de alguna manera quiso dar este discurso, un discurso que es del año 2008, en el cual él explica lo que significa buscar a Dios. En latín, querere Deum. Buscar a Dios, él trata de concluir, debe ser el primer gran deber de la Iglesia, como lo era para los monjes medievales, puesto que de ello deriva la justa organización del mundo. Estoy haciendo un resumen de alguna manera de este buscar a Dios porque esto es de alguna manera el primer deber de la Iglesia. Sí, estamos imbuidos en el mundo de lo social, de lo político, y esto es lo que inmediatamente alguien puede decir, pues es que está pasando hambre, mira, es que ahorita hay una fila larguísima de gente pidiendo despensas porque pues ahora mucha gente está sin trabajo, mucha gente necesita trabajo, necesita pan en sus casas, muchas familias están encerradas, muchos necesitan salud. Sí, importantísimo, necesario la situación de atender estas necesidades de orden social. O hay un parlamento que no está funcionando bien, hay unos legisladores que no están legislando bien, hay que sellarles, hay que corregirlos, hay que ir al auténtico derecho, hay que ir a las constituciones, hay que ir a un Estado de Derecho adecuado, hay que ir a la democracia. Sí, sí, eso es importantísimo, pero aquí Benedicto está haciendo algo claro, y es que debe ser lo primero que debe buscar la Iglesia, buscar a Dios, puesto que de ello deriva la justa organización del mundo. Sí, el mundo está aquí, lo queremos organizar, pero para organizarlo primero tenemos que buscar a Dios, nos está diciendo Benedicto XVI. Es decir, ir del orden de lo natural a lo sobrenatural y saber que de lo sobrenatural parten muchas cosas. Ocuparse de las almas, ¿verdad? Sí, de esas almas que de repente están así silvestres, pero que permite además bonificar las ciénegas y cultivos de la tierra. El discurso en los Bernardinos se ratificaba con la típica levedad y el buen gusto intelectual que caracteriza al Papa Benedicto, que sin las cosas últimas tampoco hay las penúltimas. Yo les invito a que lo busquen, de verdad es un discurso muy interesante porque resumo algunas cosas y brevemente, no me detengo porque sé que el tiempo va corriendo y me quedan pocos minutos para abarcar esto,
Pero el Papa empieza mencionando un poquito y dice, la vida cotidiana de los monjes es una vida cotidiana que se lleva a la cuestión de la oración, que tiene que buscar a Dios. Y de acuerdo a esto, su pretensión de los monjes, sobre todo en el medievo, no fue establecer una situación, una cultura, sino hacer de lo cotidiano su búsqueda a Dios, y en esa búsqueda a Dios y en esa búsqueda de lo sobrenatural, verse imbuidos por esta realidad que es Dios, para desde ahí de que esto derivara una situación, no como una situación, una búsqueda de causas, sino como consecuencia de la causa de la búsqueda de Dios, derivara un orden justo, adecuado en lo temporal, un orden que hiciera cultura y que desarrolla una cultura como conocemos los desarrollos de diversas culturas que están imbuidos, pero por ese buscar lo esencial, buscar eso primero. Es decir, sí, hay que buscar las cosas últimas, pero también hay penúltimas, que sin Dios no hay hombre y que sin doctrina social de la iglesia, que si la doctrina social de la iglesia, perdón, deja de ser evangelización, tampoco será promoción humana. Es decir, la primera tarea de la doctrina social de la iglesia, de esta relación entre naturaleza y lo sobrenatural, es que tiene que ser una tarea de evangelización y por lo tanto tiene que llevar a Dios, tiene que llevar a la búsqueda del evangelio, tiene que llevar a la búsqueda del amor de Dios, al desarrollo propio de la verdad sobrenatural, fundamental, que iluminará después las otras realidades. Esto es necesario, importante tenerlo en cuenta, tenerlo muy en cuenta. De verdad, en este discurso, que no tiene, si alguien lo requiere, lo pueden pedir y yo lo envío a Encuentro Social, ¿verdad? Para que lo tengan. Es larguito, pero está denso, pero lleno de grandes riquezas. Cada párrafo nos da a conocer muchas cosas. Es decir, en resumen, en este primer principio de la relación entre natural y sobrenatural, podemos decir que el primado de Dios confirmado en este discurso, que ahora hacemos cita de él, implica también un lugar en el mundo para Dios y también en la escena pública, porque si toda la ciudad no busca a Dios, la política no alcanza sus propios fines. No va a alcanzar sus propios fines. Era el gran tema del primado de la gracia sobre la naturaleza, a fin de evitar cualquier forma de pelagianismo y de naturalismo político. Ya el Papa Francisco nos ha mencionado muy bien de estos peligros de este pelagianismo o de este naturalismo político, del cual hay que tener mucho cuidado porque es muy fácil caer delante de esta situación si no se tiene en cuenta que hay un primado de Dios, ¿verdad? Y que este primado de la gracia sobre la naturaleza es fundamental para no solo hacer posible, ¿verdad? Sino para desarrollar plenamente la doctrina social de la iglesia. Vayamos al segundo principio que me parece importante tener en cuenta y que es precisamente dentro de la importancia del tema, tema de la verdad, que es la importancia estructural. No se entiende la estructura de la doctrina social de la iglesia, sino este tema de la verdad. ¿Quieres pasar a la siguiente? Por favor, si eres tan amable. Es decir, la siguiente, por favor, si eres tan amable. Este tema de la verdad está muy presente en las reflexiones del Papa Benedicto XVI, ya siendo incluso el cardenal Ratzinger. Son constantes, si ustedes se releen informes sobre la fe en la entrevista que le hace Giulio Messori, al Papa, en aquel tiempo cardenal Ratzinger, hay una serie de elementos y van subrayando este tema reiterativo, constantemente presente, ya sea bien a través del diálogo fe-razón, el diálogo fe-vida, el diálogo fe-cultura, que está presente también citando constantemente a el Papa Juan Pablo II en sus diversos discursos y en su relación Fides et Ratio, en la encíclica Fides et Ratio, que también lo pone. Este principio digamos, no se sostiene la estructura de la doctrina social de la iglesia y por lo tanto de todo esto si no hay referencia a este principio que permite unir entre toda la estructura
esto que es importante para el desarrollo de la vida cristiana y para el desarrollo también de la propia estructura dentro de la vida cristiana de la Universidad de la Iglesia, de esta relación que existe entre razón y la fe, de la cual no me detengo. Si alguien quiere profundizar, bien, puede ir al padre Pablo Blanco Sarto, en un trabajo interesante, no solo en el trabajo biográfico que hizo del Papa Benedicto XVI, sino en un trabajo de un gran compendio en el cual explica la teología de Ratzinger, así llamado, publicado en editorial Palabra, en la colección Pelícano, más o menos por ahí por el año 2014, 2013-2014, no recuerdo exactamente la fecha, pero bien lo pueden encontrar ahí. Y una de las cosas que llama mucho la atención delante de este principio de la verdad es que la insistencia que hace el Papa Benedicto del catolicismo como la verdadera religión, la religio vera, que entra en relación con la razón en virtud de esta verdad. Es decir, la religión católica, el catolicismo, como esa religión que se presenta como verdadera, como religión verdadera, no por las pretensiones de que ella pretenda tener la verdad, ni mucho menos. Aquí no nos podríamos detener en toda la cuestión del diálogo interreligioso, de la Semina Verbis, que es un tema que aborda, por cierto, el Papa Benedicto XVI, no solo como XVI, sino como Cardenal Ratzinger incluso, sino sobre todo por la situación de reconocer que hay ese reconocimiento de Cristo como aquel que se dice camino, verdad y vida, ¿verdad? Y que entra en relación con la razón, en virtud de esta verdad que hace que la razón misma sea verdadera. Mientras que las otras religiones no son capaces de plantear a la razón el problema de su verdad y de exigirla. Si ustedes tratan de buscar en las otras religiones, habrá un entramado, un sistema interesante, muy bien desarrollado, que trata de ir en sintonía de la naturaleza, por ejemplo, en el caso del hinduismo, en el caso del Zen Buda, o del Zen budismo, o en el caso del budismo mismo, o en otra serie o en el mismo judaísmo, que es interesante porque a pesar de que acepta sí, al Dios revelado, sí, pero no a Cristo, Hijo de Dios, y demás como logos, como verdad. Y aquí que hay una serie de elementos interesantes que nos llama mucho la atención en este tema de la verdad, puesto que en las otras religiones, ¿verdad? No son capaces de plantear a la razón el problema de su verdad y de exigirla, puesto que no tienen una exigencia plena de verdad, como la tiene en cambio la religión nuestra del catolicismo de rostro humano. Es decir, el catolicismo presenta un rostro humano. El rostro humano se da en Cristo, en la persona de Cristo, en la hipóstasis, ¿verdad? Verdadero Dios, verdadero hombre. Verdadero Dios que se presenta como camino, verdad y vida. Verdadero hombre en cuanto que tomó nuestra condición humana y no hizo hablar de su categoría de Dios, al contrario, ¿verdad? Se rebajó tomándola incluso en todo, menos en el pecado, pero de alguna manera viviéndola plenamente. Esa es la religión del logos, ¿verdad? Y no la religión del mito. Esa es la religión precisamente del logos. ¿Quieres pasar a la siguiente, por favor? ¿Verdad? El catolicismo está esta religión de la palabra, de logos, ¿verdad? Y la palabra se hizo carne, dice San Juan en el prólogo. Hay varias disertaciones interesantes, por cierto, ya como teólogo del Papa Benedicto XVI, acerca y en varias prédicas ya como Papa, hablando precisamente de Cristo como logos, como palabra, como palabra. Es decir, la manifestación de la palabra y hace del catolicismo, y hace de la verdad del catolicismo una verdad revelada a través de unos textos, ¿verdad? De textos que están en la Sagrada Escritura y que revelan verdad y que revelan de alguna manera y que hacen del catolicismo una religión del mito.
El mito de alguna manera se basa en una serie de tradiciones orales escritas, en una serie de invenciones delante de las fuerzas de la naturaleza y demás, pero que ratifica una serie de elementos que están ahí. Y cierto, ahora no ahondo en esta situación que tiene mucho que decir y mucho pero es base fundamental para el desarrollo, ¿verdad? Por lo tanto, es la religión que nos hace libres. Si algo tiene importante la doctrina social de la Iglesia, uno de los temas importantes es el tema de la libertad. Pero para poder entender el tema de la libertad desde los católicos, en un planteamiento clave, importante, tiene que tener claro un principio. Y es un principio que hace que su religión, que busca la verdad y desea la verdad, es una religión que manifiesta y que hace libres a los que pertenecen a ella. De ahí la importancia de este principio. Y esto nos tiene que llevar a estar claros, muy, muy claros que esta búsqueda de la verdad, este trabajo de la verdad, ¿verdad? Nos tiene que tener muy atentos. Hay un principio filosófico que llama mucho la atención y que muchos de ustedes lo conocen en sus clases de filosofía más elementales se los han enseñado. Dado que el más no proviene del menos, ¿verdad? No es posible que el orden y la inteligencia humana hayan nacido de la casualidad o del determinismo, sino que se derivan de la sabiduría ordenadora de Dios. Es decir, la búsqueda de la verdad, ese deseo por la verdad, ese anhelo, esa constante búsqueda es precisamente lo que nos manifiesta este más, ¿verdad? Este más. Después se desarrollan las otras cosas menores, pero aquí lo interesante es esto, es darnos cuenta, ¿verdad? Entonces confirma así la importancia a través de esta búsqueda de la verdad, de la ley moral natural, del derecho natural, de estos elementos que son claves como principios para el desarrollo, para la enseñanza, para los criterios de acción, para los criterios, perdón, los desarrollos de acción, los criterios de juicio de la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Y por cierto, estos temas les dedica muchísimo, pero muchísimo tiempo a la ley moral natural y al derecho natural en varias de sus prédicas, en varios de sus mensajes y demás, de manera muy breve, como lo hace siempre, como lo ha hecho siempre, nos manifiesta esto y que desde luego requiere una serie de desarrollos y que nos hacen ver como esta búsqueda de la verdad y del catolicismo como religión verdadera, sin la cual la inteligencia humana pierde la confianza en sí misma. Y bueno, vamos al tercer principio. Se nos agota el tiempo. Estamos ya precisamente a 10 minutos, que es el concepto correcto de laicidad. Esto que de alguna manera tendríamos que tener muy, muy claro y que es uno de los grandes retos, la cuestión de este concepto de la laicidad para evitar el laicismo, que lo trabajó muchísimo, muchísimo, no solo en la herencia que ya recibía de Juan Pablo II de Christi Fidelis Laicis, sino en esta situación delante de el laicismo en el mundo y esta auténtica y verdadera laicidad, esa integridad de la vida que está en torno a esta tarea tan importante. La laicidad también es tema fundamental de la doctrina social de la Iglesia, porque define las relaciones entre política y religión. Y desde luego, él va a dedicar mucho tiempo a esta situación sobre la sana laicidad. La doctrina católica sobre la sana laicidad parte de dos conceptos. Me adelanto a decir algunas cosas que después repetiré en los otros programas que son claves. Uno es respecto a la autonomía y el otro a la colaboración. Autonomía no significa autosuficiencia y tampoco dependencia. Significa regirse por una propia ley y tener competencia en el terreno de las cuestiones temporales. Pero en la medida en que esta autonomía de la laicidad es relativa y circunstancial, necesita de elementos exteriores para crearse y para crecer y desarrollarse. Y desde luego la otra, la colaboración. La colaboración que existe, y ya lo haremos mención más adelante, la relación entre fe y razón, que pueden ayudar para entender la relación entre la sociedad secularizada y las tradiciones religiosas. De ahí que
este concepto de la sana laicidad es tan importante, ¿verdad? Y de saber cómo la fe ensancha los horizontes de la razón, pero no niega sus aportaciones y tiene su propia lógica y su propia naturaleza, pero necesita el trabajo constante de la razón para justificarse de sus excesos y miopías, y la sociedad secularizada posee límites y no es capaz de responder a todas las preguntas y situaciones del ser humano, pero las tradiciones religiosas tienen que respetar el Estado de Derecho y los valores que siempre la inspiran cuando no vulneran la dignidad sublime de la persona. Y de ahí nos podríamos detener porque es un largo tema, pero que es uno de los aportes de principios para la para la enseñanza social de la Iglesia. En Occidente ha nacido por primera vez una cultura no solo dependiente, sino también contraria a la religión, dice el Papa Benedicto XVI. Esto sucedió sobre todo con la Ilustración y lo marca. De hecho, tiene varios trabajos sobre la Ilustración y sobre esta sana laicidad, esta legítima autonomía y de alguna manera también su relación. Dado que es imposible pensar una laicidad como zona neutra de las religiones, esta laicidad pronto se transforma en antirreligiosa. Es como decir que es imposible una laicidad moderada o abierta y que la laicidad moderna siempre y tiene el peligro de caer en el laicismo. La sana laicidad es parte de esta enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. Ahora no ahondo más. Pueden de alguna manera, queridos amigos, ir a la página Interés como buena introducción de Juan 23 y después pasar en los mensajes de Pablo VI, en los mensajes de la Jornada Mundial de la Paz para ir siguiendo este hilo y después en la Christi Fidelis Laicis de Juan Pablo II y desde luego en todos los documentos del Papa Benedicto XVI sobre esta sana laicidad. Bueno, estos tres conceptos que me parece que son buenos, importantísimos para nosotros, estos tres principios que he resaltado de manera resumida. ¿Quieres pasar a la siguiente, por favor? Pues son base suficiente para releer y corregir muchos recorridos, tanto de la teología católica como hemos visto que algunas veces se salen de camino porque no se tienen claros los principios y se va a los valores o los valores de la teología de la Iglesia o los valores propios de la teología y como que son referencias pero que no son principios. De ahí la necesidad de que descubramos que uno de los aportes más importantes del Papa Benedicto XVI es precisamente, como le decíamos al principio, recurrir a los principios para hacer no solo posible, sino aplicable la doctrina social de la Iglesia. Y entonces, para que muchos católicos, ¿verdad?, que trabajan en la política o en lo social, y muchos de los comportamientos también católicos delante de lo político y de lo social, prácticos en la escena pública, sean iluminados desde esos principios que iluminan la doctrina social de la Iglesia. A través de la iluminación de la doctrina social de la Iglesia, veamos la claridad y lo posible que es el desarrollo y no podamos quedarnos gritando ahí como el payasito de apáguenlo, apáguenlo, este mundo se está quemando, apáguenlo por favor, ¿verdad? Y que nos quememos también, sino que realmente seamos tan buenos, tan profesionales de la acción, que sí comenzamos a los toques de que es necesario apagar el circo, ¿verdad? Y poder en este mundo global y demás, dar un aporte desde la doctrina social de la Iglesia. Yo creo que hasta ahí lo dejo, ¿verdad? Se me ha agotado el tiempo, tengo solo 4 minutos restantes y bueno, les agradezco su atención y estamos, si así lo permiten, nuestros amigos de Encuentro Social, encontrándonos en otro momento. Yo hasta ahí lo dejo, mi estimado Jorge y estimados amigos de Encuentro Social. No, padre, pues ha estado muy, en el sentido cuando se dice que la plática ha estado sabrosa, ¿no? O sea, rica, digamos, con mucha carnita y jugo, ¿no? Bueno, ahora vamos, la carnita nos la dio el Papa Benedicto XVI, vamos a disfrutarla, ¿verdad? Vamos a disfrutarla. Y si Dios lo permite, lo siguiente será un poquito la cuestión de haré referencia a la Caritas in Veritate. Los invito a nuestros amigos de Encuentro Social
que vayan por ahí desempolvando su Caritas in Veritate, ¿verdad? Y sus Deus Caritas, es para releerlas, porque es un magisterio tan actual que está iluminando ahora el magisterio del Papa Francisco, en una serie de elementos muy interesantes que es digno de recobrarlos, porque de repente vamos a ir al asentimiento, decir, mira nada más, ya veo por qué está diciendo esto el Papa Francisco en este aspecto, por qué está diciendo esto en este otro aspecto. Pues es que ya se había señalado, hay una continuidad muy interesante delante de la enseñanza social de la Iglesia. Yo hasta ahí lo dejo. Entonces, simple y sencillamente, si hay alguna situación o alguna pregunta, pues estamos aquí a la orden. Una pregunta es, usted hace el aporte uno de los aportes de Benedicto XVI fue en el compendio. El compendio ya tiene sus años. ¿Habrá una actualización? ¿Es necesaria una actualización del compendio? Quisiera yo hacer referencia a algo interesante. Platicando con mi superior general, con el padre Pedro Miguel Funes Díaz, quien estuvo colaborando algún tiempo dentro de la Congregación de Latina de la Fe, hacíamos referencia en torno al estudio del compendio. De hecho, como parte, y hago anuncio, como parte de la situación de los elementos para el apostolado de los cruzados de Cristo Rey, está la difusión y enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, y es nuestro caballito de batalla. Y entonces, uno de los, ahora sí que documentos base o libro de canto, diccionario a un lado, que se tiene que tenerse el compendio. Y decía el padre Pedro Miguel una cosa, dice, mira, es muy rico, es muy amplio, tiene muchos elementos, solo él decía, yo eché de menos una cosa delante de la estación del compendio, y es la elaboración de un tema que fue de alguna manera puesto en la situación del humanismo, y de este humanismo social integral, pero que tiene concreciones muy, muy, muy claras, y es la situación de el reinado de Cristo, que es un tema que no está contenido de alguna manera ahí, y que creo que en ese aspecto sí podríamos decir que tendría que haber alguna actualización. Porque tanto los temas que ahora pone el Papa Francisco sí están bien compendiados. El tema de la situación, del orden, de la pobreza está muy bien compendiado, muy bien trabajado ahí. El tema de la situación del desarrollo sustentable está muy bien desarrollado y muy bien trabajado ahí. El tema de la situación de la cultura y el desarrollo de la cultura ante lo que tenemos también está desarrollado y está ahí en varios numerales. Aquí lo interesante es crear quizás círculos de estudio interesantes en los cuales se vaya revisando el compendio a la par del Catecismo Social de la Iglesia en temas comunes que bien o se engarzan o bien se enriquecen unos a otros si tienen un enlace que nos permite hacer esta riqueza, porque son grandes síntesis, son trabajos de muchos años, son trabajos en los cuales sí hay muchas plumas, pero hay cabezas que los han compendiado, que los han resumido, y en este caso podemos decir, sobre todo del compendio tanto del catecismo, del propio catecismo de la Iglesia Católica, así como del compendio universal de la Iglesia, de las plumas, pero sobre todo de la capacidad de síntesis y de desarrollo digamos, de encuentros de miradas de cuatro ojos. En este caso, la mirada de San Juan Pablo II, ¿verdad? Y la mirada tímida de Benedicto XVI, por decirlo así, que hicieron posible estos documentos. Ok, muchas gracias. Otra pregunta más es, por ejemplo, usted nos acaba de comentar, ¿no? Que es una parte esencial, primordial del apostolado de los cruzados, ¿no? De Cristo Rey. Entonces, la pregunta sería, ¿la doctrina, quién debe transmitir la doctrina social? ¿Es una cuestión de padrecitos y monjitas o estamos invitando? No, todos, puesto que ya decíamos bien y nos los hace mención el Papa Benedicto XVI,
Enseñar la doctrina social de la iglesia es evangelizar, y evangelizar estamos llamados todos los bautizados a evangelizar. Si alguien no solo enseña, sino que hace vida la doctrina social de la iglesia, está haciendo vida el evangelio social de Cristo, que es la doctrina social de la iglesia. Entonces, estamos llamados a concretar en nuestra vida, en el orden de lo temporal, nuestro compromiso en lo cívico, en lo político, en lo social y en lo económico, como cristianos, de hacer realidad el evangelio, que se desarrolla precisamente y se compendia en lo que es esta gran tradición de la enseñanza social de la iglesia que ilumina esa realidad. Y aquí estamos llamados todos. No, pues que lo hagan solamente el legislador, que díganle que no está haciendo y que es católico, que no está haciendo de acuerdo a la enseñanza. No, 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 no. El laico de a pie debía ser una asignatura presente en la catequesis de la enseñanza, tanto de los niños como de los jóvenes, como de los adultos. No como agregado más, a ver si alcanza para que le pongas la parte social dentro de la catequesis. No, no, no. Como una parte esencial. Bueno, y aquí viene la otra pregunta, ¿no? Que no sé, usted debe conocer a Guillermo Torres. Sí, cómo no. Él es maestro de precisamente de la maestría de doctrina social que está impartiendo la UBAC. Y nos decía que a veces, bueno, él tiene una frase que también se parece a uno que usted comentó, que es que la doctrina social es el tesoro más escondido de la iglesia, ¿no? Dice, y que incluso, dice, miren, yo les voy a comentar que en mi andar, decía él, en mi andar de promover la doctrina social, a veces me han corrido de parroquias, porque dicen aquí política no. O sea, es una confusión, ¿no? Sí, yo diría que hay elementos que hay que tener muy claros en este aspecto. Sí es una gran confusión, desde luego. Memo, totalmente de acuerdo. Don Guillermo Torres, desde luego, de acuerdo, de acuerdísimo. Y me entristece saber que tristemente confundimos la enseñanza social de la iglesia, o por también algunas veces haber no transmitido lo esencial, lo esencial de la doctrina social de la iglesia, he transmitido con el nombre de doctrina social de la iglesia ciertos planteamientos ideológicos dentro de lo policial económico que se pretenden presentar como enseñanza social de la iglesia, y que entonces por eso muchos laicos, muchos sacerdotes, muchas personas y demás nos se acercan y dicen que está hablando de política, y no queremos hablar de política porque ya estamos cansados, porque ya de alguna manera miren cómo nos tienen los políticos, miren cómo nos tienen, no queremos este pasito porque en el púlpito habla de política, no, el pasito habla del evangelio, y desde el evangelio iluminar las realidades del orden temporal, desde la situación de la enseñanza social de la iglesia, que sí se transmite porque es evangelizar. Esta es la tarea. Entonces, aquí resumiendo, tenemos que decir que también hay una tarea muy importante en la formación de casas, de formación de religiosos, religiosas, de institutos laicales religiosos, en los propios seminarios, en las propias parroquias, de que se tiene que estudiar, se tiene que enseñar la doctrina social de la iglesia, ¿verdad? Que implica muchos temas políticos, que implica derechos. Hoy estamos muy preocupados por la cuestión de los derechos, pero es un tema que estaba candente y presente. La Paz sin Interés de Juan 23 ya de alguna manera habla en cristiano los temas de los derechos humanos, ¿verdad? Y está ahí. ¿Alguien quiere ahondar más entre los derechos humanos leyéndolos en clave católica cristiana? Leamos la página de Interés. Es parte de la enseñanza de la iglesia de Juan 20 para explicarnos esto. Y no es hacer política, es iluminar una realidad del orden temporal dentro de la cuestión de la vida social de los seres humanos, los cuales estamos insertos dentro de esta sociedad y también somos creyentes, y como creyentes tenemos que de alguna manera imbuir de ese espíritu creyente las redes del orden temporal sin salirse del mundo, pero estando en el mundo, pero también desde la situación del mundo dejarnos iluminar. Por eso ese principio que yo decía, natural, sobrenatural, verdad, sana laicidad. Así es. Bueno, entonces tenemos los laicos una gran tarea, ¿no?
de imbuirnos de doctrina social y de llevarla también a las parroquias, que entiendan la riqueza que tiene, ¿no? Y de saber De que no es preparar. una cuestión teórica, es de vida. Es decir, si no se nos va a quemar el circo y la aldea, el pueblo se nos va a quemar, la aldea global se nos va a quemar. Si no somos como el payasito y no nos vamos a poner tristes, aunque seamos muy buenos actores como un servidor, aparentemente lo que haga, no se vale de eso. Se vale de alguna manera así, de convencer al otro de que tenemos que acabar este fuego. Lo tenemos que apagar. Así es. Bueno, una cuestión que nos decía, que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? El pontificado de Benedicto XVI fue corto, realmente fue corto. Yo escuchaba la opinión de una persona que decía, es que se aventó dos, o sea, porque realmente era un trabajo, pues prácticamente a la limón, ¿no? Con San Juan Pablo Sí. II, y al final del pontificado de San Juan Pablo, él pues se erigió como Con un el Papa gigante, Francisco. ¿no? Sí. Yo recomiendo una cosa que es muy interesante. Hay un escrito propio del Papa Benedicto XVI, siendo Ratzinger, que se llama Mi vida. Lo publicó, si mal no recuerdo, de Estudio de Bruguer, o no sé si Palabra mismo, editorial Palabra, en donde él explica muy bien el desarrollo o el informe sobre el fe mismo. O bien vayan a la biografía que publicó Pablo Blanco Sarto sobre Benito XVI, un papa, que es interesantísimo, o de Peter Sibal, este periodista alemán que también le publicó últimas conversaciones en los cuales resume muy bien partes de los elementos últimos de la vida del Papa Benedicto XVI, digamos, de la vida en el pontificado del Papa Benedicto XVI en estos momentos, y que nos hacen ver una cosa interesante. Primero, es importante saber que la colaboración determinante, importante, dentro de varios de los documentos, como una gran cabeza de compilador para el Concilio Vaticano II, se dieron en lo que después fue el cardenal Ratzinger, que en aquel momento era un presbítero y bueno, después lo hicieron obispo para Múnich, pero que era un presbítero de 35 años. En sus primeras colaboraciones para los primeros borradores previos para varios de los documentos del Concilio Vaticano II y decretos, en los cuales ya hay mano, digamos, no directa, o quizás sí directa, dentro de la compilación de mucho del trabajo que él hace de grandes recopilaciones, tanto de grandes colaboradores, Jacques Leclerc, Guardini, etcétera, etcétera, Henri de Libat, etcétera, etcétera, y que están ahí presentes delante de este hombre de 35 años que ya empieza a colaborar en el Consejo Vaticano II. Hay que recordar que el Vaticano II empieza con Juan XXIII, que después recorre todo el pontificado de Pablo VI, que después se da el gran desarrollo con Juan Pablo II, sigue en este desarrollo con el XVI y con el Papa Francisco. De tal manera que es una situación, una gran síntesis en la timidez de hoy, un hombre, un gran ser humano, un hombre que constantemente en sus actos, en su vida escondida y demás refleja ese deseo grande de santidad y que en su timidez, en su sencillez, él lo transmite. Valdría la pena de alguna manera ver que todavía no está concluida la gran obra, ¿verdad? Toda la obra teológica que el cardenal Gerhard Müller, ex prefecto de la Congregación Luterana de la Fe, lo está dirigiendo y lo está trabajando, ¿verdad? Y que todavía nos queda mucho. Es decir, tenemos mucho que estudiarle todavía a Benedicto XVI, porque nos ha dejado una gran riqueza que no la podemos agotar. Y no se agota no solo por lo que nos transmite en la estación doctrinal, sino porque es el reflejo de una vida. Así es. Sí, una vida interesantísima, ¿no? Sí, 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 indiscutible. Bueno, mire, otra pregunta. Yo, por ejemplo, digo, no,
no, obviamente no soy el gran conocedor, ¿no? Pero sí, yo creo que ya lo había comentado con usted alguna vez y le había dicho, ¿se acuerda usted que en las catequesis de los miércoles, lo último que trató San Juan Pablo II fueron los salmos de la liturgia de las horas? Exactamente. Terminó laudes y empezó apenas vísperas y tuvo muchas dificultades ya de salud y que interrumpió muchísimo, no podía, finalmente no acabó y la inmensa mayoría las terminó predicando Benedicto XVI. Sí. Pero yo, digo, cuando lee uno esa obra completa, digamos, de los salmos, de laudes y vísperas, dice uno, ¿dónde empezó Benedicto y dónde terminó? O sea, está como que muy difuso, ¿no? Sí, quizás, O sea, ¿cuál es? quizás, Se aunque hay acomodaba, estilos ¿no? muy propios de cada uno de ellos, en su forma de la redacción, de la propia forma de referir y demás, sin embargo, hay algo importante, una doctrina común, que creo que se refiere a esta doctrina común en parte a algo muy importante, una teología de fondo que hace el reconocimiento de la liturgia como elemento fundamental para el desarrollo de aquello que muy bien tanto Juan Pablo II como el propio Papa Benedicto XVI nos marcaban en la introducción que se hace al catecismo de la Iglesia Católica, que nos hacían ver una cosa, eh, que de alguna manera lo que se ora se hace fe y lo que se hace fe después se convierte en vida y lo que después se convierte en vida se vuelve oración. De tal manera que en esta misma situación de que aquello que se cree se ora, aquello que se ora se hace vida, aquello que se hace vida se vuelve después oración y así en este círculo hermoso y virtuoso que se refiere a esta doctrina común en la cual la vemos en estas reflexiones que se hacen sobre los salmos y que en las cuales, bien como tú lo manifiestas, muy difuso, porque aunque son dos plumas, con su estilo propio, con su forma de referencia propia, pero sin embargo tienen este hilo conductor común que permite de alguna manera entenderlos así, en este planteamiento de que la liturgia, ¿verdad? De alguna manera es eso, es eso que es expresión de la fe, expresión de la vida. Ok. Ya se nos está yendo el tiempo. Le haría yo dos preguntas más para terminar, ¿no? La Sí, siguiente. cómo no, adelante. La, estamos, como usted nos comentaba, ¿no? Estamos en una sociedad en la que muchas veces los católicos estamos siendo atacados, la cultura cristiana está siendo atacada. Por ejemplo, se nos ataca en la cuestión de la libertad, de la familia, de la vida, de los derechos, ¿no? Y si se nos quieren imponer derechos que no son, por ejemplo. Pero a veces me parece que actuamos de una manera reactiva y nos dicen, no, es que ustedes son los que nada más dicen que no al aborto, que no a los señores homosexuales, que no a no sé qué tanto. La doctrina social será una solución para este tipo de cosas, una manera de, por ejemplo, se nos dice la cuestión esta de dentro de los principios, ¿no? La participación, Sí. la verdad, la libertad, todo eso son elementos para que el católico actúe. O sea, si tuviéramos una mayor difusión de la doctrina, seríamos más activos, ¿no? Me parece a mí, o más Sí, propositivos. correcto. Mira, precisamente va en esta cuestión. Eh, la gran riqueza de la iglesia escondida y guardada, en parte por los elementos que ya hemos mencionado anteriormente, en torno a esta poca difusión, poca catequesis, poca enseñanza, pero hay otra cosa también interesante que tiene que ver con nuestra actitud muchas veces muy vaga, muy floja, de mucha flojera de querernos acercar porque, qué flojera, tener que estudiar esto, pero al fin y al cabo es una cuestión de concreción, porque esta es otra cosa,
queremos la situación de las cuestiones de orden práctico con soluciones inmediatas, que ya no los pongan, y que queremos prácticamente todo en un dígito. Pero para que exista el dígito de la doctrina social de la Iglesia, tenemos que ver que para soluciones prácticas es necesario de alguna manera ver la experiencia de la aplicación de la doctrina social de la Iglesia, que desde la cuestión social, desde la primera revolución industrial, ahora que están hablando de cuarta revolución, delante de la situación esta y de todas estas serie de transformaciones que se dan en la humanidad, tendríamos que ver que hay presente la enseñanza social de la Iglesia, desde el Rerum Novarum, desde el Rerum Novarum. Entonces, ¿qué requerimos? Primero, desde luego, una gran disposición para proponer. ¿Pero qué vas a proponer? Pues aquello que tú tienes. Y no podemos proponer aquello que tenemos si no lo hemos aplicado o si no lo hemos de alguna manera estudiado o si no lo hemos recuperado o si no lo hemos tomado como herencia. Ya nuestro propio, hay muchos elementos. Baste ver y pongo un ejemplo concreto en la vida de nuestro país. Muchos de los desarrollos de la enseñanza social de la Iglesia que se dan en nuestro país, los tenemos en las pequeñas acciones, trabajos y desarrollos que los hizo muy concretos, nos dejó en un librito, la obra completa de Anacleto González Flores, el abogado, que hay muchos desarrollos de la doctrina social de la Iglesia que no se llamaban en ese momento todavía doctrina social de la Iglesia, pues que estaban en ciernes. Estamos hablando de un hombre de 1920, ¿sabes? Es decir, ya habían de alguna manera desarrollado cosas o habían recibido cosas de la Rerum Novarum, estaban recibiendo cosas de la enseñanza de la Iglesia inmediata, estaban aplicando. Entonces, tenemos ejemplos concretos, ser propositivos. Basta el ejemplo que pongo del abogado, del beato Anacleto González Flores, al cual le tengo gran devoción, de la situación de que se pone el abogado y se pone con una plumita y le hace una espada, Glaudium. Y entonces, de alguna manera, todo lo que de alguna manera significó, y que era la concreción de una serie de cosas de la aplicación de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, la doctrina social de la Iglesia es una cuestión propositiva, actual. Sí, dejémonos de la estación de las señalizaciones de que los católicos somos reactivos. Propongamos, y propongamos como haciendo lo que tenemos que hacer, evangelizando, evangelizando. Y entonces, de esto propositivo, darle propósito a nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana tiene un propósito y nuestro propósito es santificarnos, y los fieles laicos se santifican en el orden de lo temporal, igual que también los sacerdotes, con la característica propia del sacerdote de su vida consagrada. Entonces, ser propositivos. Ok, pues bueno, como vemos se liga, ¿no? Con la cuestión esta de la iglesia en salida de... Claro, claro. Ahora, esta iglesia en salida tiene desde el Concilio Vaticano II, ¿eh? Hay que señalarlo muy bien claramente. Basta leer la Gaudium et Spes para el diálogo con las cosas del mundo de hoy. Recuerden que la Gaudium et Spes empieza muy claramente. ¿Cuál es el primer tema que aborda la Gaudium et Spes dentro de la situación? Si no es la cuestión, de alguna manera, del mundo del ateísmo. Así es. Parte de eso, señalando esto, y después viene la estación propia del matrimonio, después viene la propia estación de la vida. Están ahí compendiados. Entonces, basta de la estación de darnos cuenta de que tenemos señalado, o sea, la ruta de guía y los mapas están ahí. Es solamente de que nosotros nos pongamos a trabajar sobre ellos, ¿verdad? Es decir, no tenemos que estar descubriendo ni siquiera muchas veces el hilo negro, porque ya está puesto. Entonces es solamente de ponernos a trabajar, de ponernos a evangelizar, de ponernos a desarrollarlo. No hay más, no hay más. Y ese trabajo nadie más lo va a hacer si no somos nosotros, porque no hay más cera que la que está ardiendo en este momento. Muchas gracias, padre. Pues entonces nos quedamos hasta aquí y nos veremos, Dios mediante, pues aproximadamente en un mes, que sería el jueves 29 de abril. Pues el jueves 29 de abril nos encontramos, y yo agradezco, queridos amigos, ¿verdad? Estamos a disposición y a la orden, y claro que sí, nos encontramos el jueves 29 de abril
por este mismo espacio, ¿verdad? Te agradezco el espacio. Sigamos utilizando estos espacios que buenamente tanto Encuentro Social como la Universidad Vasco de Quiroga nos ofrecen no solo para que nos comuniquemos entre nosotros, nos retroalimentemos, sino para que lo difundamos otros más, ¿verdad? Hay muchos espacios sociales en los cuales podemos nosotros compartir y podemos hacer de alguna manera este bien difusivo de sí que lo podemos ir transmitiendo a otros. Y comentarle al auditorio que la semana que entra, primero Dios, vamos a tener una plática relativa a la Semana Santa con es licenciado, pues es abogado, digamos, es un experto en leyes, que es Carlos Aguirre, que nos va a hablar acerca del proceso de Cristo. Entonces, si está usted invitado, padre, si quiere acompañarnos. Claro que sí, claro que sí. Querido Carlos, muchas gracias porque nos vuelves a refrescar esto que ya nos has ofrecido en esa hermosa lectura, ¿verdad? En ese hermoso trabajo que tuviste a bien poner en mis manos y que lo he disfrutado mucho. Ok, pues eso sería todo. Le agradecemos. Bueno, y nada más, padre, no sé si sea especulativo, pero me gustaría tal vez que nos contestara en el último programa y que nos dijera, ¿cree usted que ante Benedicto XVI nos encontramos con un nuevo doctor de la Iglesia? Interesante pregunta. Lo No, dejamos no, ahí y posiblemente con un nuevo santo, ¿no? Eso a mí me sí, daría. no quisiera ser aventurado, pero a ver si no decimos disparates. Lo dejamos. Usted ya Claro me, que sí. ¿no? ¿Cómo no? Por Claro favor. que sí. Con Muchas gusto, con gracias gusto. a usted, padre, gracias al auditorio y buenas noches. Que Muy estés. buenas noches. Hasta luego. ¿No? Chao, chao. Chao.